este registro único de víctimas y de agresores. Ya existe. Sin embargo, este no es gratuito, no es público y no establece que estas personas no van a poder ejercer el día de mañana una función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, que es una mínima sanción, en mi opinión, que debe de tener, ¿no? Así como postular, acceder a cargos públicos. Esta persona no debería de tener ningún derecho a poder acceder a ellos. Y como les digo, el acceso a esto es privado. Entonces, ¿de qué sirve que haya un registro de víctimas y de agresores si yo no tengo cómo enterarme porque es privado, ¿no? Es secreto? Esto debería de estar en las redes y saber quiénes son las personas, saber quiénes son sus caras. En otros países vemos que las caras están afuera de los centros, los establecimientos, de grifos de gasolina o lo que fuese, de farmacias, para que la gente sepa de quiénes se trata. Y ahí también hay una humillación fuerte que, en mi opinión, pues por lo que han hecho, es mínimo lo que deberían de pasar, ¿no? Esto debe ser incorporado no solo en el ministerio, sino en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en las páginas web, para que tener un acceso inmediato. También ya existe por parte del Ministerio de la Mujer el Centro de Altos Estudios. Esto no se ejecuta, no se lleva a cabo, no existe no se ha implementado nada al respecto. Y ahí, presidenta, colegas, yo creo que vamos a ser muy exigentes en que sí se haga realidad y cumplimiento a estos centros de altos estudios con capacitaciones que debe ser mínimo 1 o 3 veces por mes en coordinación con la Academia de la Magistratura, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, es decir, todas las entidades. Después, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el artículo 45, inciso 1, también dice que brindará un servicio de certificación por actividades productivas económicas a favor de las víctimas. Esto es para que puedan iniciar un negocio, principalmente en las zonas rurales, que es donde vemos que hay mayores casos de vulneración física y psicológica. También la designación de un personal especializado. Nada de esto existe, entonces lo estaríamos incorporando como inciso 1. Tiene que haber una persona que tiene que hacer seguimiento, porque sabemos que hacen trampa, ya sea en la comisaría, ya sea a nivel fiscal o a nivel judicial. Y si uno no está detrás de esto, la verdad es que se queda perdido el expediente y no llega a más bien tener un fin donde se vea que se está respetando y cuidando a las mujeres, sino todo lo contrario, se deja durmiendo el sueño de los justos y más bien el agresor tiene nuevamente valía y poder para ningunear a la mujer y decir: nadie te respeta, yo tampoco, el Estado no te respeta y sigo agrediéndote con mayor fuerza. Y obviamente las campañas que les comentaba, ¿no? Que deben ser a través de la radio, la televisión, pero que tienen que ser por 1 año, 2 años, masivas, que llegue a concientizarnos, que todos lo repitamos de manera inconsciente, es que ya ha llegado a calar el mensaje en nuestras mentes. Entonces, eso es a lo que debemos llegar a hacer. Yo creo que con la ministra de la Mujer, que tiene experiencia y ha sido ministra antes, podemos exigirle todas estas cosas y veo que tiene todas las iniciativas, todas las intenciones de hacerlo, pero hay que estar nosotros detrás como congresistas y que vemos estos casos día a día y los sufrimos de manera colectiva, pues exigiéndolo que se realice de manera inmediata. Estoy más que segura que los medios se van a sumar a esto hasta de manera gratuita, ¿no? Ni siquiera lo van a querer cobrar y pasarlo por parte del Estado. Esto es algo que todos los peruanos nos tenemos que sumar. Y obviamente también brindar las capacitaciones, esto por el lado del Ministerio del Interior. Por ejemplo, yo he estado visitando mucho comisarías en Lima y he visto que dentro del área de las denuncias en temas
de familia sí está representado por mujer, por un oficial mujer femenino. Sin embargo, a nivel provincias no es así, centros poblados ni hay que hablar. Entonces es ahí donde tenemos que exigir también por parte del Ministerio del Interior, pues que las oficiales mujeres poder mandarlas a estas áreas, sobre todo para que las mujeres nos sintamos más cómodas. Tuve coordinaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Y ellos, estoy segura que en los próximos días estarán enviando su opinión al respecto para que el Poder Judicial, quien ellos dijeron que es totalmente cierto que no tienen una legislación ni una capacitación a todos los jueces para que tengan una idea única, igualitaria respecto a la violencia. Para unos es violencia, para otros no, pasa suave, ¿no? Y deben de tener un solo criterio todo el Poder Judicial. Y para ello el presidente actual se comprometió y para eso lo incorporamos en la modificación, en asegurar la capacitación especializada a los jueces y juezas. También en el Ministerio Público, quien se mostró a favor, la capacitación a los fiscales y médicos legistas, porque si ellos no lo encuentran, estaríamos, aunque también vemos el caso de que falta la cantidad de fiscales, no pueden estar en todos los lados viendo los temas, pero para eso el fiscal también de la Nación se comprometió en hacer áreas especializadas para fiscalía especializada en tema de violencia. Eso es bien costoso, pero si se ha comprometido, pues se tiene que cumplir la palabra y sobre todo el área de capacitación especializada a los fiscales. Y por el lado del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí estamos agarrando a los que están postulando a ser jueces. Requisito previo obligatorio para ser juez, para acceder a pasar el examen, es haber tenido esta formación académica en materia de violencia contra la mujer. Esto es algo que algunos podrían decir que burocrático, ¿para qué enseñar este curso? Si es elemental, pero las acciones y los resultados y las sentencias que están emitiendo nuestro Poder Judicial lamentablemente demuestran que en el caso que el padre haya sido el agresor o la expareja, pierde la patria potestad. Puede ser que sea suspendida o la pierde de manera absoluta, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que incorporarlo dentro del código porque no se encuentra en estos momentos, aunque no lo podamos creer. Pero son pequeñas modificaciones que tenemos que ir haciendo a nuestra legislación, adecuándola a la realidad, y yo creo que del dictamen van a salir muchas de las ideas que aquí ustedes van a ir sugiriendo para mejorar nuestra legislación y sobre todo también para que todas juntas exijamos a nuestras autoridades, al Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial, obviamente, que hagan, tomen la batuta del tema y hagan las acciones correspondientes para cambiar la cultura que tenemos. Las conclusiones son lógicas, las cifras sobre violencia contra la mujer no nos llenan de orgullo, son vergonzosas más bien, nos generan indignación, repudio y es gran cantidad, cada vez es mayor la cantidad de mujeres o no es mayor, sino es lo que pasa es que se está haciendo visible. Enhorabuena, cada vez más mujeres denuncian y cada vez también los medios de comunicación recogen estos temas. Entonces hay que aprovechar esta visibilización que no es completa, pero que se debe seguir haciendo. El feminicidio, la violencia de género, es una de las principales causas de homicidio, de lesiones, de abortos provocados, de transmisión de enfermedades, también de trastornos psicológicos, entre otros. Y todo tipo de violencia, en mi opinión, debe ser sancionada, pero como les digo, ya eso va a depender del consenso que lleguemos todos los colegas congresistas en ver si hay cadena perpetua o no para los agresores. Esto es básicamente
cuanto tengo que informar, Presidenta, y me someto a las preguntas, dudas de las congresistas. Enhorabuena de poder absorber cualquier duda y espero que se puedan sumar también con propuestas similares o con ideas para que el dictamen salga enriquecido y pueda llegar de una manera pronta al Pleno del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Romero, por su presentación. Ay, perdón, León Romero, me comí el león. Muchas gracias por su presentación de este proyecto de ley. Efectivamente, estamos priorizando los proyectos de ley que tienen que ver con la materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, siendo este el mes. Son además algunos otros proyectos de ley los que han llegado. Estaba programada para el día de hoy la presentación del proyecto de ley del congresista Héctor Becerril. Él se ha excusado, pero de todas maneras quisiéramos hacer el esfuerzo de que esos proyectos los veamos durante este mes. Yo creo que sí vamos a conseguir eso. Entonces ahora tienen el uso de la palabra. Si alguna congresista quisiera hacer alguna intervención, puede hacerlo ahora. De lo contrario, pasaríamos al siguiente punto. Congresista Robles, sí. Es interesante el proyecto congresista Luciana León, pero sería bueno a todo tipo de violación, cadena perpetua. Eso es todo, gracias. Listo. Muchas gracias. La congresista Romero desea hacer uso de la palabra. Muchas gracias por su presentación. Vamos a trabajar para que este dictamen esté listo en el tiempo más breve y podamos luego también discutir y conversar, intercambiar opiniones sobre la base de ese texto ya. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Está, como mencioné hace un rato, programada la presentación del congresista Héctor Becerril. Él se ha excusado porque está en la Comisión de Fiscalización. Tenemos entonces pendiente la presentación de ese proyecto y pasamos al siguiente proyecto que estaba también planteado para el día de hoy, que es el proyecto de mi autoría. Yo lo voy a presentar, por lo tanto pido que mientras tanto la sesión la pueda conducir la congresista Robles Uribe. Señoras congresistas, efectivamente, tal como se ha señalado en la anterior presentación, tenemos una situación de violencia hacia la mujer, una violencia que tiene diferentes dimensiones. No estamos hablando únicamente de la violencia física, también la violencia psicológica es una de las más persistentes, la violencia económica, la violencia patrimonial, es algo que además está indicado en la nueva ley para prevenir, ya no tan nueva en realidad, un año casi de haberse aprobado, pero es la ley que está en vigencia actualmente, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes del núcleo familiar, que creo que favorece este reconocimiento de las diferentes dimensiones de la violencia en nuestro país. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué en nuestro proyecto se denomina proyecto de ley que modifica la sanción penal frente a los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del núcleo familiar? ¿Por qué un proyecto de este tipo? La evidencia de la ENDES, de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, y de la ENARES, que es la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del año 2015, nos muestra que la mayor parte de los hechos y actos de violencia se dan sobre todo de forma en la que no terminan siendo penalizados ni sancionados con una sanción efectiva que luego implica algún tipo de condena en la cárcel. Las características de estos hechos de violencia, por lo general, no alcanzan la calificación penal de delitos. Estamos ante una serie de hechos que reiteradamente son calificados como faltas. Lo mencionaba la congresista León a propósito de estos casos lamentables en los que hemos visto cómo a partir de la categorización de lesión leve, la mayoría de veces los casos de agresión y de violencia física terminan siendo o terminan con la exculpación del agresor. Nos parece que frente a ello es necesario empezar a revisar justamente nuestra legislación penal. ¿Qué está pasando? Que los hechos de violencia mayoritarios, tanto los de violencia física como los de violencia psicológica, que simplemente para comentarles un dato, en el marco de la aplicación de la ley 30364, mientras en la semana de representación veníamos conversando justamente en las comisarías y luego en las fiscalías, ¿qué ocurría con los casos de violencia psicológica denunciados? Ocurre
ocurre en Lima, al menos que es el espacio en el que hemos ido tomando conocimiento sobre los hechos denunciados, la mayoría de denuncias por violencia psicológica son archivadas, porque no alcanzan ese grado, ¿no?, de delito, ¿no? A pesar de que puedan ser hechos de violencia sistemáticos, a pesar de que puedan ser situaciones lamentables que terminan teniendo un impacto realmente nocivo y lesivo sobre la salud mental y psíquica de las mujeres, no alcanzan a ser calificados como delitos simplemente cuando no se demuestra ese daño psíquico grave, que es el término que ahora está en la nueva ley. Entonces tenemos una cantidad enorme de casos de violencia, por un lado psicológica, que no alcanzan la calificación de delito, y es frente a ello que hay que actuar. Hay, por lo tanto, una impunidad enorme para la mayor cantidad de casos de violencia física y psicológica bajo la denominación genérica de faltas. Siguiente. La violencia ejercida, además, tiene la característica de que es llevada a cabo por el esposo o compañero en la mayoría de casos. Solamente para remitirnos a algunas estadísticas como la de este gráfico, en el Perú las formas de violencia psíquica o psicológica y o verbal tienen las más altas tasas, para que lo puedan apreciar. ¿Dónde se manifiesta, cómo se manifiestan estos tipos de violencia o de agresión, que son las más recurrentes en el núcleo familiar? En los empujones, en los sacudones, en los abofeteos o retorcidas del brazo, en situaciones en las que se golpea con el puño o algo que pueda dañar a las mujeres, en las patadas o arrastros. Todo esto está sistematizado en las estadísticas. Esas son las principales expresiones de violencia que se dan en el núcleo familiar. Entonces, claro, una persona que sistemáticamente es objeto de alguna de estas formas tan violentas de proceder, luego va a la comisaría y le piden que demuestre que ha sido afectada efectivamente de forma permanente, ¿no es cierto? Un empujón, una patada, un golpe con el puño, alguna otra forma de violencia no llega a ser demostrada como algo que genere una lesión permanente, una lesión que genere estos 10 días de descanso médico. Imagínense, para que uno llegue a tener 10 días de descanso médico es porque de verdad sufrió algún tipo de agresión realmente bárbara. Entonces, si uno llega realmente a ese punto es que se considera delito. Antes de eso, todo lo que está por debajo de eso no es considerado delito en nuestro país. No hay un delito, no hay un tipo penal que sancione esas formas de violencia. Seguimos con las estadísticas. La violencia psicológica nuevamente ejercida por el esposo o compañero, formas de violencia psicológica o verbal. ¿Cuáles son las manifestaciones de estas formas de violencia psicológica o verbal que han sido registradas por las estadísticas en nuestro país? Las amenazas con irse de la casa, ¿no es cierto?, permanentemente en un núcleo familiar con dificultades, con situaciones de violencia, esta amenaza que se hace por parte de la pareja de abandonar la casa, de quitarle los hijos, de quitarle la ayuda económica, de hacerle daño, o presionarla bajo algún tipo de forma de control, de desconfiar con el dinero o con los recursos económicos que se posean entre la pareja. Insistir con saber permanente a dónde se va, esta situación de aparentes celos, son formas, la verdad, persistentes y muy características de la violencia psicológica en nuestro país. El impedimento que se visite a familiares o amistades cercanos, la acusación de ser infiel, esta situación sistemática. Si no llega a demostrar que tiene un daño psíquico permanente, entonces tampoco es delito, ¿no? Si se arma de valor para acudir a una comisaría o un centro de emergencia, si no llega a demostrar que tiene un daño psíquico permanente, entonces tampoco es delito, ¿no? Si se arma de valor para acudir a una comisaría o un centro de emergencia mujer y denuncia la violencia psicológica bajo estas características, tampoco es considerado delito. Frente a ello, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya se ha planteado con el anterior proyecto de ley una serie de modificaciones y agravantes a lo que ya hay, ¿no? A la ley de feminicidio, a la ley que restringe la patria potestad. La congresista Robles también ha mencionado la necesidad, por ejemplo, de sancionar con penas más altas la violación sexual, que nos parece importante, que nos parece que tiene que recogerse también. Pero, ¿qué hacemos con todas estas situaciones de violencia, situaciones y hechos de violencia que no llegan ni siquiera y que no están siendo considerados actualmente como delitos? Nosotros planteamos la creación de un delito específico
con sus respectivas agravantes para sancionar e identificar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del núcleo familiar. Es decir, todas estas situaciones que hemos descrito, que son además los casos mayoritarios por los cuales se denuncia la violencia en el ámbito familiar y por parte de las mujeres. La creación de este delito específico sanciona la violencia física, psicológica y económica en sí misma, independientemente si hay estas lesiones graves que ya se han dicho están normadas únicamente cuando uno tiene 10 o uno demuestre que tiene o merece 10 días de descanso después de una agresión. Debajo de eso no hay nada que sancione o penalice a los agresores. El tipo básico de este delito tendría la pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 6. Estamos hablando de un delito, digamos, menor todavía, pero es un delito finalmente que se sancione. Y el tipo agravado con pena privativa de la libertad no menor de 6 años ni mayor de 12 años. Se aplica siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor, o sea, siempre que ya, o más bien siempre que no haya alguna normativa que lo sancione ya con una pena mucho más drástica. Se dispondrá también la suspensión y la pérdida de la patria potestad por apertura del proceso penal cuando se dé la condena por este delito, el delito de violencia familiar. No se considerará causal de atenuación de la pena si el agente actúa bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera alterar su conducta. Creo que en la misma línea de lo que se planteó, no puede ser que siga siendo considerado el estar bajo los efectos del alcohol o alguna droga como más bien algo que te reduzca la condena o que haga que el juez considere que puede ser tratado el agresor con mayor, digamos, suavidad, con mayor indulgencia. Entonces, eso no puede ser así, todo lo contrario, esa situación de estar bajo algún tipo de agente o sustancia que afecte la conducta no puede ser ni va a ser considerado bajo la perspectiva de este proyecto de ley una causal de atenuación. La violencia que se dirige contra las mujeres por su condición de tales es justamente lo que se sanciona con este delito cuando esa se produce en los contextos de violencia de pareja o de relaciones familiares, en contextos de coacción, de hostigamiento o acoso sexual, en contextos de abuso de poder, de confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente agresor, por cualquier forma de discriminación contra las mujeres, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La violencia contra integrantes del grupo familiar. En este proyecto no solamente hablamos de la relación de pareja, sino también contra cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, quienes tengan hijos en común y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción y 2º grado de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. ¿Para qué proponemos este proyecto de ley? Para mejorar la protección penal frente a los casos de violencia física, psicológica o patrimonial en los cuales se hayan inmerso a las mujeres o las integrantes del grupo familiar por su condición de tales. También para que el esquema actual de faltas y delitos pueda ser modificado, porque ese es un esquema que identificamos está generando impunidad, está generando que quienes van a las comisarías, acuden a los centros de emergencia mujer, tengan que regresarse a su casa, porque su denuncia no procede, por más que te vean con la cara moreteada, por más que te vean, en fin, con una serie de agresiones físicas evidentes, no hay forma como sancionarlos porque no son delito. Con eso también se cumplen las obligaciones que tiene nuestro Estado y que se desprenden de la Convención Belén do Pará y los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. ¿Cómo se hacen estos cambios? Se propone la incorporación de los artículos 124C y 124D en el Código Penal para penalizar la violencia, conforme además a la definición que está prevista en la Ley 30364, que es la ley que está vigente justamente para combatir el problema de violencia hacia las mujeres. ¿Y por qué? Justamente por la evidencia que ha sido mostrada hace un momento, la evidencia de las encuestas, tanto la del ENDES, la del ENARES, que muestran que la mayor parte de los hechos de violencia, por sus características, actualmente no son sancionados y no hay forma que se sancione mientras no haya realmente un cambio en la normativa penal vigente. De acuerdo a estas mismas encuestas, a la ENDES, el 70.8% de las mujeres alguna vez sufrieron, las mujeres en pareja, alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o del compañero, un porcentaje que se ha reducido en 3.4 puntos con relación al año 2011. En el año 2015, a nivel nacional, el 67.4% de mujeres declararon haber sufrido violencia psicológica o verbal por parte del esposo o compañero. El 32% de esta violencia fue física y el 7.9% fue violencia sexual.
De acuerdo a la ENARES también, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, se señala que el 81% de adolescentes de 12 a 17 años alguna vez, o sea, integrantes del núcleo familiar, que no necesariamente son las parejas o esposas, alguna vez fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven. Asimismo, el 73.8% de niñas, niños de 9 a 11 años alguna vez fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven. En el campo de la violencia física, el mayor porcentaje de expresiones de violencia no requieren más de 10 días de asistencia. Estamos hablando de una cifra menor a lo que actualmente la ley establece. Y se trata de empujones, sacudidas, tirones, bofetadas, retorcidas de brazo, puñetazos o golpes con objetos, por lo que se siguen tratando como faltas. En el campo de la violencia psicológica, el mayor porcentaje de expresiones de violencia probablemente no configure los niveles de daño psíquico como se pide actualmente, porque se tratan de situaciones de celos, de acusación